y llega vestido con minifalda, tacones Todos podemos y una vestirlo de la peluca. forma que queramos. ¿Me permites? Estoy explicando lo que pasó. Entonces mi padre lo escolta fuera de la tienda y lo alcanza hasta el estacionamiento. Entonces saca una pistola y le da 3 balazos. Es una forma de defensa. Yo compré la pistola teniendo licencia. A él también lo deberían de condenar a muerte por Aunque haber bueno, ahí pudo haber llevado a mi padre alegaciones de defensa propia porque tu papá tenía un bate en la mano. Pero Vengo aquí a demandarla para que saque el demonio de Tasmania que tiene por el sobrino. Un niño de 7 años que No es tenga normal, no es la normal. mentalidad de usar su excremento para escribir tu nombre, a mí me da miedo. Todo lo que le está diciendo es cierto. Las pinturas de él es el niño con cuchillo matando a alguien. Esa es mi niña. ¿Me puedo dar un abrazo? ¿Un beso? ¿Un saludo con la mano? Mira cómo vengo. ¡Ja! Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora norteamericana Ayn Rand dijo: cuando los hombres no saben usar el razonamiento y la lógica, recurren a las armas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y ahí se esconde el secreto de los graves problemas que tenemos con la violencia a causa de las armas de fuego. No son las armas, son los seres humanos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. ya bastante malo es que la gente pueda andar con armas libremente como para que encima las puedan regalar como perfumes, zapatos o cualquier regalo de Navidad. Yo compré ese regalo para su protección y a mí nadie me dijo que no podía regalarlo. Buenas tardes y bienvenidos. Joyce, tú eres la demandante de este Así caso. es. Descríbeme quién es Jorge, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Yo vengo aquí a demandar al señor Jorge porque él es el dueño del arma con la que mataron a mi padre hace 6 meses. Entonces yo vengo aquí exigiendo que él me pague $50,000 por daños y perjuicios. Eso es injusto porque yo ni O sea, siquiera... tú ni lo conoces a él o lo conoces de algún lugar. No, solo sé que él es el dueño de la pistola. De la pistola que se utilizó para matar a tu papá. Así es. Ok. A ver, cuéntame la historia. Cuéntame todo, cómo mataron a tu papá, todo eso. Mi padre era una persona muy honesta, muy trabajadora. Él tenía un negocio de artículos y juguetes para niños. Ok. Estaba él en su tienda y obviamente como es una tienda familiar, Ajá. había familias y había chiquititos. Sí. Entonces un buen día llega la pareja de esta persona, Ajá. el cual es un hombre, y llega vestido con minifalda, tacones Todos podemos y una vestirlo de la peluca. forma que queramos. ¿Me permites? Estoy explicando lo que pasó. Era travesti. Era una persona transvesti que aparte de todo traía una playera que traía la imagen de 2 hombres besándose. Eso no es ningún delito. Obviamente, la gente alrededor se empezó a escandalizar. ¿De verdad? Claro, pues los padres que traían a sus chiquitos decían que cómo era posible que una persona así fuera a exponerse enfrente de ellos. Porque el mundo es libre. Pues sí, pero el problema es Obviamente. el ejemplo que se les da a los chiquitos. Entonces los padres, decepcionados, se acercan a mi papá y le piden que por favor le pida a esta persona que se salga. Ok. Entonces mi padre fue y se lo pidió de buena forma. Es su derecho. Es su derecho, es su negocio, es un negocio privado y él puede decir quién entra y quién no entra. Correcto. Entonces, la pareja de Jorge le empieza a decir de vulgaridades a mi padre. Le empieza a ofender enfrente de todos. Y encima de todo le escupe en la cara antes de irse. Eso es humillante. Sí. Entonces mi padre va atrás del mostrador, agarra un bate de béisbol
Y entonces lo escolta fuera de la tienda y lo alcanza hasta el estacionamiento. Y le dice que él lo único que quiere es que le pida una disculpa. Lo humilló enfrente de toda la gente. Y la humillación entonces, que él recibió. ¿me permites? Silencio. Entonces, esta persona le empieza a gritar, le dice que no. Y entonces saca una pistola y le da 3 balazos a mi papá. ¿Cómo sé yo todo esto? y mató a tu ¿Quedó papá. la gente ahí? Él se sintió agredido, Ok, doctora. un momento. Tú no respondas todavía, por favor. No respondas. Entonces, toda la gente que estaba ahí se dio cuenta cómo humillaron a mi papá, cómo le dispararon y en ese momento cayó muerto. Olvidémonos de la humillación. Lo asesinaron. Claro, y ya nada me lo va a traer de asesinaron vuelta. por un problema de, no sé ni de qué, de prejuicio, de conceptos, de... No sé, pero tu papá yo creo que le hubiera convenido más haber llamado a la policía. A veces es mejor, señores, llamar a la policía que uno mismo tomar la ley en sus manos y pedir a la gente que se vaya y los bates, todo esto son... Pero bueno, lo siento muchísimo. Por eso estás exigiendo... Que me pague $50,000 porque cuando se hizo el juicio y la investigación salió que este hombre es el dueño de la pistola con la que se le mató a mi padre. Entonces yo quiero $50,000 por daños y perjuicios. Y aparte de todo, salió que cuando hicieron la investigación, su pareja salió que tenía problemas mentales, de emociones y aparte de todo tenía pensamientos suicidas. ¿Cómo es posible que una persona como él le regale una pistola A por una su persona que está aniversario a una teniendo persona que está mal de la cabeza? problemas de salud mental. Y más cuando está pensando en suicidarse. Eso quiere decir que tiene las agallas para ir a matar a alguien y aún así se la da, no le importa. Bueno, es interesante lo que tú dices, suicidio versus homicidio, porque él era suicida, tenía pensamientos suicidas, pero al final Mató a mi padre y lo que sea, él jamás terminó me lo van a cometiendo un regresar. homicidio, que claro, imagínense, el suicidio es malo, pero el homicidio es peor porque matas a una persona inocente, extraña, que no tiene nada. Ok, por eso quieres $50,000 por daño y perjuicio, pero vamos a aclarar, tú estás demandando aquí al que era pareja, o no sé si todavía son pareja o no, porque me imagino esa persona está en prisión. Así es, está cumpliendo una sentencia de 20 años, los cuales para mí No es son nada. muy pocos. Para mí a tampoco, él también para lo mí es deberían de poco. condenar a muerte por Aunque haber bueno, ahí pudo haber llevado a mi padre a alegaciones muerte. de defensa propia porque tu papá tenía un bate en la mano. Pero nunca lo levantó. Sí, entiéndeme, pero el que está del otro lado del bate puede interpretar que el bate le va a caer en la cabeza y tratar de defenderse. O sea Una que- defensa. Pero bueno, pero déjame aclarar. Tú no estás demandando a la persona que mató a tu papá. Tú estás demandando a la persona que le regaló la pistola al hombre que mata a tu papá. ¿Y Así tú te es. basas en qué? Porque, Yo me baso ¿qué me en prohíbe que- a mí comprar una pistola y regalársela a otra doctora. persona? Efectivamente. A lo mejor no es una prohibición, pero si uno está viviendo con su pareja, si uno ve que su pareja está mal mentalmente, que está deprimido, ¿por qué ni siquiera se la quitó? Haces un buen punto. Eso Haces es un moral, punto es excelente. civil. Sí, tu punto es excelente, tu alegato es válido y por eso estás demandándolo por $50,000 por daños Así es. y perjuicios. Perfectamente. ¿Cómo respondes, Jorge? Yo no le pienso pagar ni un centavo a esta señora. Déjame decirte doctora. una cosa. Has empezado muy mal. Pero mal. Empezaste tu respuesta desafiándome a mí, que no te he hecho nada y que no te pedí que vinieras acá. Pues yo no te invité ni nada. Cállate, escúchame. Si tú viniste acá, no puedes empezar tu respuesta diciendo que no le vas a pagar un centavo a ella, a menos que yo lo ordene, porque ese es el tema de este caso. Mire, doctora. Cállate. Voy a hacer un corto receso para que recapacites, reces y le pides a Dios que se me quite el mal humor que tengo contigo. Regresamos después de este corto receso. En una ocasión él fue agredido salvajemente de tal manera de que él había sido víctima de una violación. ¿Estaba deprimido tu pareja? ¿Estaba teniendo problemas de salud mental, sí o no? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho
hecho.